Amigas, es un gusto estar con ustedes. Vamos a tratar el tema de participación y representación política de las mujeres. Estoy acompañando un par de lecturas de referencia a esta presentación y también el archivo en PowerPoint que orienta el tema que vamos a tratar. En la primera lámina van a poder ver una serie de expresiones que lamentablemente todavía siguen siendo comunes en torno al tema de participación política de las mujeres, ¿no? Vemos una serie de prejuicios que tienen que ver con nuestra capacidad, con este falso pleito entre la meritocracia y las cuotas, cómo se cree que por el hecho de que haya mayor cantidad de mujeres en los cargos de elección popular, esto causaría que la política empeore porque se asume que no estamos capacitadas o no estamos listas, y una serie de ideas más que nos encargaremos con data, con verdades y con evidencia de ir rebatiendo a lo largo de esta presentación. Yo diría que son tres los principales mitos en torno a la participación política de las mujeres. El primero es que no hay mujeres, y si es que hay, esas no quieren participar en política. Es muy fácil de desmentir esa afirmación. Cerca del 50% de la militancia de las organizaciones políticas son mujeres. De hecho, yo diría que es más, porque es mucha la gente que colabora con las organizaciones políticas sin estar inscrito en ellas. Entonces la afirmación de que no hay mujeres o no hay mujeres dispuestas a participar en política se cae de madura con este dato, ¿no? Las cuotas de mujeres, dicen algunos, y ese es el segundo mito, son una forma de discriminación. Se discrimina a los hombres y además se contrapone a la meritocracia. Esto es falso. En primer lugar, no se puede discriminar a los hombres porque los hombres no necesitan medidas de igualdad, porque son la población que ha ejercido la representación en los cargos de elección a lo largo de la historia de forma mayoritaria hasta el día de hoy. Entonces es imposible que una población, un grupo que no ha sido discriminado y que forma en realidad parte de la población discriminadora, resulte discriminada, ¿no? Valgan todas estas redundancias. El discriminador no puede ser discriminado. Tiene que haber meritocracia, dicen. ¿Por qué? Porque se asume que las mujeres que entren a cargos de elección popular no están listas o no son capaces o empeorarían la calidad de la política. Y ahí voy al tercer mito, que vengan las mujeres, sí, pero que estén capacitadas para no empeorar la calidad de la política. Punto número 1, peor. Punto número 2, ¿por qué asumimos que el hecho de que vengan las mujeres va a malograr las cosas? Estamos asumiendo entonces que las mujeres no tienen parámetros éticos, son corruptas, son mentirosas, son flojas. Estamos asumiendo todas esas cosas. Queremos que las mujeres nos prueben que no son todas esas cosas. Queremos que vengan con un diploma que diga lista para ser candidata. Esa es una forma de discriminación. Exigirnos a las mujeres cosas que no se le ha exigido en ningún momento a los hombres simplemente porque siempre han estado allí es una forma de discriminación y es un obstáculo que se pone para que podamos ejercer cargos de poder de manera igualitaria. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cuál es la situación actual. La situación actual es que claramente seguimos siendo excluidas de los espacios de poder, y así vemos que en el Congreso hemos llegado a las justas al 30% con 19 congresistas. Habrá algunos que dirán, bueno, pero ya alcanzamos la cuota de género. Sí y no. Hemos alcanzado un 30% de representación, pero por coincidencias y hechos fortuitos de la vida. Las mujeres que resultaron en cargo electo al Congreso no fueron 39, fueron 36. Si han aumentado 3 a lo largo de este tiempo es porque algunos congresistas han fallecido o han sido desaforados y sus reemplazos no han sido hombres, sino mujeres. Entonces, no podríamos decir que ya hemos llegado a la cuota. Que hayamos llegado a la cuota ha sido un accidente. Y que nos alegremos por llegar al 30%, yo diría, ¿por qué
nos alegraríamos de llegar al 30% si las mujeres somos el 50% de la población nacional y la población electoral. Nos vamos a contentar con algo que subrepresenta en realidad quienes somos, y por esa razón es que durante los últimos meses y en realidad durante los 2 últimos periodos parlamentarios hemos estado peleando por la paridad más que por el 30% de la cuota. Luego vemos que los resultados a nivel municipal son durísimos, y esto tiene que ver con la forma en que está diseñado el sistema electoral para asignar los escaños en los consejos municipales. Entonces estamos muy cerca de representar el 30% de mujeres regidoras, pero estamos sumamente subrepresentadas en los cargos de alcaldesas. Entonces tenemos solamente 7 alcaldesas provinciales y tenemos solamente 81 alcaldesas distritales a nivel nacional, 0 gobernadoras regionales, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver que el diseño del sistema electoral para asignar los cargos en los consejos municipales le da a la lista o a la organización política ganadora el 50% más 1 de todo el consejo municipal, y quienes hayan ido quedando en segundo o tercer lugar van recibiendo los demás escaños. Eso quiere decir que quienes se beneficiarán sean los candidatos y candidatas que estaban en los primeros lugares de la lista, en la primera mitad y en los primeros lugares para el caso de quienes perdieron. ¿Y qué sucede cuando todos estos primeros lugares de la lista están ocupados por hombres? Quiere decir que todas las personas que van a resultar elegidas, o la gran mayoría de ellas, son hombres, y esta es otra forma de discriminar y de excluir, ¿no? Que es colocar la cuota de mujeres, el 30% de mujeres obligatorio, al final de la lista para que las mujeres no resultemos en cargo electo. ¿En qué momento quedamos fuera? Es bien importante que recordemos las formas que hasta hace poco eran las únicas formas para elegir candidatos dentro de las organizaciones políticas. La Ley de Organizaciones Políticas reconocía la realización de elecciones primarias cerradas, es decir, donde votan solamente los militantes y las militantes de un partido político, las primarias abiertas, donde votan no solamente los militantes y las militantes, sino cualquier otra persona que no esté afiliada al partido, también la elección por delegados, es decir, por delegados regionales o un grupo de delegados provinciales o un grupo de delegados con algún otro criterio territorial de acuerdo a la elección que se vaya a realizar, o por algún órgano del partido, y también reconociendo un porcentaje de libre designación. Este porcentaje de libre designación quería decir que la presidenta o presidente del partido o la comisión política o algún otro órgano del partido podía elegir hasta la 1/5 parte de candidatos o candidatas que pueden ser personas no afiliadas, de repente personalidades, artistas o personas incluso que no resultaron votadas en las elecciones internas para poder ser introducidas en las listas de candidatos. Eso todavía se mantiene, ¿no? Y permite tal vez ampliar un poco la base de electores, de votantes que vaya a tener la organización política de repente en zonas en las que no tiene mucho arraigo. Esto ha cambiado, ¿no? De todas estas modalidades de elección cerradas, abiertas y por delegados, las últimas reformas que se han producido en el Congreso nos han dejado solamente las elecciones primarias abiertas y obligatorias. Sin embargo, esta realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias, que es muy positiva porque le da la posibilidad a las mujeres de tener un mayor universo de electores, tiene un truco, y es que solamente se va a aplicar para los partidos políticos nuevos, y los partidos políticos con inscripción vigente solamente, podrán aplicarla si es que ellos quieren, pero si no, también podrán mantener por las próximas elecciones, las del 2021, o incluso si hubiera alguna antes,
podrán mantener la modalidad de elección que ellos consideren pertinente. Entonces, si es que algún partido con inscripción vigente decide que todavía va a seguir utilizando la modalidad de elección por delegados, donde solamente una cúpula del partido decide quiénes van a ser los candidatos y las candidatas, eso todavía puede pasar. ¿Qué problema se ha detectado en la forma en que funciona el sistema actualmente? Hemos identificado algo que conocemos como techos de cristal. ¿Qué son los techos de cristal? Volvamos al caso de los municipios, los consejos municipales. Vemos que hemos logrado que haya una mucha mayor cantidad de regidoras, cerca del 30%. Normalmente la cantidad de regidoras, el porcentaje de regidoras elegidas para los consejos municipales se ha ido manteniendo en las últimas décadas entre el 25 y el 28-29%. Eso es positivo. Sin embargo, si miramos hacia arriba, es decir, vemos un techo de cristal. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan hasta el nivel de miembros del Consejo Municipal, llegan hasta el nivel de regidoras, pero no pueden acceder más allá, más arriba de eso, y es por eso que tenemos tan pocas alcaldesas. La cuota de género se aplica a las regidoras, a los regidores, pero no aplica al primer lugar de la lista, es decir, no aplica para el cargo de alcalde o de alcaldesa. Este fenómeno o esta figura, conocida como techo de cristal, quiere decir que se está limitando la participación política de las mujeres a las máximas instancias de poder. Entonces, ese ha sido uno de los primeros problemas prácticos que se ha identificado en la utilización de la cuota hasta las últimas elecciones. Y los otros problemas en realidad tienen que ver con que los diversos elementos de nuestro sistema electoral y la forma en que funcionan no recogen plenamente las necesidades ni la realidad que enfrentamos las mujeres al participar en política. Uno de esos factores, uno de esos temas tiene que ver propiamente con el diseño del sistema, por ejemplo, con mecanismos como la alternancia y la paridad, pero también hay otros temas relacionados a otros factores, como por ejemplo el factor violencia. Hay personas que creen que estas situaciones se pueden corregir solas, ¿no? Que aplicando reglas del libre mercado los partidos corregirán solos sus deficiencias. Sin embargo, eso no ha sucedido hasta ahora. No podemos creer que de buena voluntad estas situaciones se van a solucionar, que las desigualdades se van a corregir solas, así como los precios se regulan solos en el mercado, porque para empezar no estamos hablando de precios, estamos hablando de derechos humanos. Los derechos políticos de las mujeres son derechos fundamentales, son derechos humanos y son derechos que tienen que ver con el derecho a vivir libre de violencia, a no sufrir discriminación y acceder plenamente al ejercicio de nuestros derechos políticos. Entonces, no podemos aplicar reglas de mercado a los derechos fundamentales. Si pasamos a la siguiente lámina, veremos que contamos en realidad con medidas dirigidas a corregir esta situación, y estas medidas son las medidas de acción afirmativa. Las medidas de acción afirmativa son aceleradores de igualdad. En realidad se les puede considerar aceleradores de igualdad porque funcionan cuando una norma, una ley, un tratado, la Constitución reconocen un derecho, pero hacerlo efectivo resulta sumamente difícil porque vivimos en una cultura machista, porque la norma que reconoce un derecho opera en una sociedad machista que no consigue hacer pleno el derecho que reconoce. Entonces, las medidas afirmativas son medidas temporales. Cuando el cambio en la sociedad se produce, ya no es necesaria y se puede eliminar. Son medidas que tienen como objetivo hacer efectivo un derecho y son medidas que no son discriminación. Entonces, cuando alguien nos diga que la cuota es discriminación, que la alternancia es discriminación, o que el acoso político, reconocer el acoso político, o que la paridad es discriminación, bueno, no. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, reconoce explícitamente que todas estas medidas no constituyen ningún mecanismo de discriminación.
son medidas para afirmar derechos, para hacer derechos realidad. Apuntan a modificar conductas, apuntan a modificar la forma en la que funciona el poder y apuntan a generar cambios sociales muy profundos. Es por eso que están reconocidas en un instrumento que en el caso del Perú tiene rango constitucional y que el Estado peruano tiene la obligación de cumplir. La cuota de mujeres es una forma de medida de acción afirmativa. Como sabemos, se aprobó en el Perú en 1997, se aplicó por primera vez en el año 2000 y como podemos ver duplicó la presencia de las mujeres en el Congreso del 11 al 22%. Después de su aplicación ha tenido un efecto más o menos variable, pero digamos que ha logrado mantener una cantidad significativa de mujeres en este poder, ¿no? Lo máximo, sin embargo, a lo que ha llegado ha sido el 29%. Tanto en el año 2006 como en el año 2016. Lo máximo a lo que hemos logrado ha sido al 29% y eso quiere decir que la cuota agotó su efecto. Ya no es posible llegar más lejos con la cuota. Eso es lo máximo que nos puede asegurar de resultado la cuota. ¿Por qué no es suficiente la cuota? Primero, tenemos que recordar que la cuota es un requisito de inscripción de listas de candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones no inscribe las listas de candidatos cuando no tienen un mínimo de 30% de mujeres obligatorio en una lista. Sin embargo, no dice dónde se ubica este 30% obligatorio de mujeres. Y es así que se han producido malas prácticas bajo las cuales se coloca a las mujeres en los últimos lugares de las listas o en el tercio inferior o en la mitad inferior y eso, como hemos visto en el caso de los consejos municipales, tiene efectos nefastos. Cuando uno coloca a las mujeres o a las mujeres que integran la cuota de género al final de una lista de candidatos, en realidad lo que está haciendo es usar a esas mujeres para ganar votos, pero no tiene ninguna intención real de que resulten electas. Uno dice, ay, pero le podría pasar a los hombres. Amigas, eso no le sucede a los hombres, por eso tienen más del 70% de cargos de elección popular, a ellos no los colocan al final. Es muy importante que compartamos este conocimiento entre nosotras, porque cuando alguien venga a ofrecerles un cargo, postular a un cargo de elección popular, no vamos a decir que sí sin saber dónde nos quieren colocar. Dónde nos quieren colocar en la lista es súper importante para saber si nos están usando o si de verdad quieren que resultemos en cargo electo. También hay otro tipo de límite sobre la cuota y es que la cuota es utilizada como un techo. Uno dice 30%, la ley dice 30% mínimo de mujeres o de hombres en las listas de candidatos y en realidad es un mínimo que los partidos políticos lamentablemente utilizan como máximo. Entonces colocan 30% de mujeres solamente porque es el requisito sin el cual no te inscriben en la lista de candidatos, cuando podrían poner más, podrían poner 40 o 50 o 60 o 70, ¿no? Pero se conforman con lo mínimo exigible por ley. La cuota, a pesar de haber tenido un éxito bastante significativo en el Congreso, no ha garantizado la presencia de mujeres en todos los distritos electorales. Entonces, es lamentable, y así lo vemos en esta lámina, a pesar de que el Congreso es el lugar en el que la cuota ha tenido mayor impacto, sigue habiendo muchos distritos electorales que no tienen congresistas mujeres, como por ejemplo tenemos el caso de Apurímac, tenemos el caso de Cajamarca, el de Huancavelica, el de Madre de Dios, el de Moquegua, el de Pasco, el de Puno y el de Ucayali. Entonces, ¿hemos agotado el efecto que podía tener la cuota de género? Sí, lo hemos agotado completamente y por eso necesitamos medidas adicionales. ¿Qué medida adicional necesitamos? En primer lugar, la alternancia. ¿Qué nos dice la alternancia? Que es una forma de mandato de posición, es decir, de mandato de ubicación de la cuota de género. La alternancia nos dice que vamos a colocar a las candidatas mujeres y a los candidatos hombres
intercalados de uno a uno desde el primer lugar de la lista de candidatos. ¿Esto para qué? Para evitar que coloquen la cuota de género, es decir, la cuota de mujeres, al final de la lista. Intenta asegurar el resultado de la cuota y en el Perú viene discutiéndose desde los 2 últimos periodos parlamentarios. Aquí hay una consecuencia en la siguiente lámina de qué es lo que sucede cuando se legisla con machismo. Y esta es un extracto de un predictamen del periodo parlamentario anterior en el que se estaba debatiendo la alternancia. Y en este caso, ese presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento decía que la alternancia de género era una forma de discriminación de los hombres y que iba a favorecer la pugna de los sexos, algo así como la guerra de los sexos en el Congreso, en vez del debate valioso de ideas. Es decir, estaba diciendo que la alternancia iba a empeorar la calidad de la política y que era una forma de excluir a los hombres. Todo lo anterior que hemos dicho que no podría suceder. Para el 2019, es decir, para este año, sin embargo, ya hemos tenido algunos logros que es necesario destacar. Por ejemplo, se ha aprobado la paridad progresiva, es decir, no hemos logrado todavía el pleno 50% para las próximas elecciones, pero se ha aprobado que durante los próximos procesos electorales se vaya elevando la cuota de género al 40%, luego al 45% y luego al 50%. Se ha previsto la alternancia de hombres y mujeres para las elecciones al Congreso. Y se ha previsto también que la elección de candidatos sea bajo la modalidad de elecciones primarias abiertas y obligatorias. ¿Esto es bueno? Sí, es bueno, es positivo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estas medidas se han aplicado con restricciones. Como les comenté, hay un miedo bastante irracional al efecto que puede tener subir inmediatamente la cuota al 50%. Entonces, lamentablemente, algunos congresistas han pensado que elevar la cuota al 50% tendría un efecto traumático para el sistema político. Y por eso es que se ha optado por este régimen progresivo. Los partidos políticos con inscripción vigente todavía van a poder realizar elecciones bajo otras modalidades, elecciones internas bajo otras modalidades como las de delegados para las próximas elecciones, es decir, las del 2021 o tal vez las que hayan antes, ¿no? Vamos avanzando lento en ese tema de los cambios porque, como lo comenté hace un momento, si bien es positivo que las normas se aprueben, estas normas operan en una cultura machista que cree que aumentar el porcentaje de mujeres en las listas al 50% puede tener efectos traumáticos. Resumiendo, todas estas normas aprobadas son muy positivas, sí, pero es necesario que ampliemos la aplicación de la paridad y la alternancia, sobre todo a las elecciones municipales. Ahí el efecto que puede tener las medidas de paridad y alternancia es de automáticamente garantizar la composición paritaria de todos los consejos municipales. Imagínense cómo hubiera sido si es que alternancia y paridad se aprobaban antes del 2018. El Congreso tiene este proyecto de ley desde el 2016, pero decidió aprobarlo un año después, en el que pudo haberse cambiado la realidad en la representación de los consejos municipales. El segundo reto es adoptar medidas que vayan más allá de la formulación del sistema electoral, porque las normas no son suficientes. Las normas se operan nuevamente en un ámbito, en una sociedad y en una cultura machista. Entonces necesitamos ir más allá del diseño del sistema electoral y abarcar temas bastante más estructurales y graves, como la violencia contra las mujeres. Entonces pasamos a la segunda parte de esta presentación, reconociendo y recordando a mujeres políticas y a mujeres que
nos dejaron, que murieron porque nos las arrebataron antes de tiempo, como por ejemplo a la defensora ambiental Berta Cáceres, como por ejemplo a la activista feminista Mariel Franco, como por ejemplo a la defensora de derechos humanos y luchadora contra el terrorismo y dirigente de comedores populares María Elena Moyano. Y tenemos con nosotros a Máxima Acuña, una defensora ambiental que felizmente no ha logrado doblegar hasta ahora. Vivimos en un país que ocupa el tercer lugar en el mundo por violaciones sexuales y feminicidios, y el 76% de las víctimas de violación sexual en el Perú son menores de edad, en la mayoría de los casos violadas por familiares cercanos o amigos cercanos, y es en la sociedad en la que queremos que las mujeres tengamos reconocido plenamente y vigente plenamente nuestro derecho a la participación política. Una sociedad en la que el 63% de las mujeres ha sufrido violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero. Entonces, no podemos decir que un problema que afecta a más del 60% de las mujeres, que un problema que nos ha convertido en el tercer país más peligroso del mundo para ser mujer, no nos afecta en el ámbito político, porque la violencia está en todas partes. En ese sentido, el acoso político se intenta tipificar o se intenta reconocer como un tipo de violencia contra las mujeres, como un obstáculo efectivo para nuestra participación política, y también es una conducta que el Estado peruano se ha comprometido a reconocer para su eliminación y sanción por medio de instrumentos internacionales, el más reciente, el Consenso de Quito, que nos obliga a reconocer como país no solamente el acoso político, sino también el acoso administrativo. El elemento subjetivo del acoso político es la intencionalidad. El acoso político tiene como objetivo retirarte de un ambiente en el que supuestamente no perteneces. Es como cuando estás manejando o estás en la universidad o estás en algún lugar y te dicen, la mujer mejor que se vaya a la cocina. Bueno, es exactamente lo mismo. Quien comete un acto de acoso político está tratando de decirte que ese no es tu lugar. El espacio en el que se produce el acoso político es cualquier espacio en el que ejerzamos nuestros derechos políticos. Y finalmente, el acoso político puede manifestarse de una gran variedad de formas, básicamente de todas las formas en las que se puede cometer violencia, pero las formas más comunes son la difamación, sobre todo la difamación de índole sexual, y los actos de obstaculización de funciones. Vamos a verlo más tarde, un poquito más adelante en la presentación, y también los actos de injuria, amenaza, que pretenden hacernos sentir temor de participar o de mantenernos en un espacio de participación. ¿Por qué necesitamos hacer visible el acoso político para erradicarlo? Así de simple. Lo que no se reconoce o lo que no se menciona no existe, y negarnos a hablar de acoso político es pensar que esto no sucede. Necesitamos hacerlo visible como una conducta que lamentablemente es común en el ámbito político y como un obstáculo al ejercicio pleno de nuestros derechos políticos también. Entonces, siendo la violencia un factor tan común a las mujeres en el Perú, resulta inconcebible que nos neguemos a reconocer que hay violencia también en la política, específicamente dirigida a las mujeres. En Transparencia hicimos un estudio sobre el acoso político para las elecciones regionales y municipales del año 2014. Fue hecho en 26 ciudades del país. Se elaboró una ficha de entrevista que reunió información muy valiosa. Las víctimas que reconocieron por medio de esa ficha de entrevista haber sufrido acoso político en alguna de sus modalidades eran el 45% perteneciente a organizaciones sociales y el 55% perteneciente a organizaciones políticas. 69% de ellas tenía cargos directivos en sus organizaciones.
el 42% eran autoridades elegidas, la mayoría de ellas regidoras, y 41% eran funcionarias designadas, la mayoría de ellas gerentas municipales o gerentas regionales. Las formas más frecuentes: amenazas, difamación, sobre todo la difamación de índole sexual, la obstrucción de funciones, los insultos y otros actos que podían incluir a miembros de la familia. El 63% de los agresores eran autoridades elegidas. Más del 50% de casos sucedió en una dependencia pública, es decir, en uso de recursos públicos, y el 60% de las agraviadas reportó el caso y logró en la gran mayoría de ellos que el acoso cesara. Aquí hemos recogido testimonios del 2014 que reflejan la gran mayoría de variedades en las que se puede producir el acoso, de modalidades, mejor dicho. ¿Y qué podemos hacer para que esta situación pase, para que la frenemos de una vez? Tenemos que exigir alternancia y paridad, por un lado, por el tema de diseño del sistema electoral. Necesitamos exigir la regulación de la alternancia y paridad también para las municipalidades, para el ámbito municipal y el ámbito regional. Necesitamos también que se apruebe la ley que reconoce, erradica, sanciona y previene el acoso político contra las mujeres. Necesitamos que haya regulación estatutaria en las organizaciones políticas sobre alternancia, paridad y acoso político, porque mientras esto no sea ley, no existe y no es obligatorio. Y tenemos que promover que los partidos sí lo hagan obligatorio al interior de las organizaciones. Y aún así, después de que la ley se apruebe, también necesitamos hacer incidencia dentro del partido, no solamente para que haya mecanismos de sanción, sino también para que haya capacitación muy profunda para mujeres, para hombres, para jóvenes, hombres y mujeres, sobre cómo estas conductas tienen que parar y cómo estas conductas pueden generar la exclusión de los miembros de la organización política, de los afiliados. Tenemos que asegurarnos de garantizar que las organizaciones que integramos sean organizaciones seguras, sean organizaciones sororas para nuestras compañeras, y necesitamos acompañarnos entre nosotras. Yo creo que esa debería ser nuestra gran conclusión el día de hoy. Necesitamos garantizar que todo lo inseguro que era o que es el ambiente político para las mujeres se vuelva un ambiente amigable para nosotras, y eso solo lo podemos lograr en principio entre nosotras mismas, creyéndonos cuando denunciamos algún tipo de acoso, de hostigamiento, apoyándonos, estableciendo redes de soporte. El caso de la RENAMA, por ejemplo, es un caso súper interesante porque es un espacio de acompañamiento entre nuevas y entre mujeres que ya han sido autoridades y ya tienen experiencia. Y espacios similares deberían reproducirse al interior de las organizaciones políticas. De otra forma, no vamos a lograr que vengan más mujeres a asumir el reto de candidatear. De otra forma, no vamos a lograr que las buenas mujeres que ejercieron una buena función como autoridades continúen en el ámbito político. Necesitamos nosotras mismas volver nuestros espacios en espacios seguros. Y es un compromiso que debemos asumir y para el que debemos trabajar día a día, no solamente cuando hay un proceso electoral. Es una transformación profunda que requiere un compromiso muy profundo. Les agradezco por haber escuchado esta sesión. Las invito a revisar los materiales que he colocado como hipervínculo en la presentación. Y espero que la gran mayoría de mujeres que está viendo este curso se anime a candidatear, porque la idea de formar parte de un partido político es llegar al poder. El fin de un partido político es llegar al poder para generar cambios, y ninguno de esos cambios va a estar completo sin las mujeres. Tenemos que comprarnos ese pleito
y asumir el gran reto de transformar esta sociedad en una sociedad más justa, más igualitaria y en la que todas y todos podamos vivir en paz. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.